Bien, vamos a rematar los compuestos binarios, algunas cositas y nos metemos con los ternarios. Los peróxidos. Hombre, Analí, te acabo de poner falta. Pero voy a cambiar por un retraso. Vale, peróxidos. Son combinaciones de un metal con el ion peróxido. El ion peróxido tiene 2 átomos de oxígeno. El ion óxido es un solo átomo de oxígeno con 2 electrones de más. Y el ion peróxido tiene 2 átomos unidos. Y siempre tiene que ir unidos de 2 en 2. Con lo cual, en un peróxido, el subíndice del oxígeno nunca puede ser un número impar. Porque siempre tienen que ir los oxígenos de 2 en 2. Entonces, bueno, identificarlos lo vais a identificar fácilmente o entre comillas si tenéis cierta soltura con los números de oxidación, porque habrá cosas que no os cuadren. Bueno, el primer indicio de que se trata de un peróxido, aunque eso os da igual, pero el primer indicio de que se trata de un peróxido es encontrarse compuestos como este, por ejemplo, que debería haber estado simplificado, pero no lo está. O este, que debería haber estado simplificado, pero no lo está. Este tendría que haber sido el HO y este tendría que haber sido el FeO3. Pero no están simplificados, ¿por qué? Porque si yo simplifico este, por ejemplo, como FeO3, se me queda un subíndice impar para el oxígeno. Y no puede ser porque tiene que ser múltiplo de 2. Eso va a ser lo primero que me va a indicar que se trata de un peróxido. Aunque, insisto, me da igual que se trate de un peróxido o no. ¿Vale? Lo segundo es que si yo miro, por ejemplo, este de aquí y digo, bueno, estos son compuestos binarios, pero en concreto los peróxidos, un caso particular de compuestos binarios. ¿Vale? Si yo miro este de aquí, por ejemplo, es un peróxido de hierro, pero el hierro con número de oxidación 2. Si yo lo miro e intento averiguar el número de oxidación del hierro en este compuesto, ¿cuál me saldría? El número de oxidación del oxígeno siempre es -2. Y la suma del producto del número de oxidación de un elemento por el subíndice que hay en la fórmula tiene que ser igual a 0. Entonces, digo, el número de oxidación del oxígeno, que es -2, -2 por 2, este sería -4. Para que esto sume 0, aquí tendría que haber un +4. Es decir, que el número de oxidación de este hierro tendría que ser +4 y el hierro no tiene número de oxidación 4. Entonces, esto no puede ser un óxido normal y corriente, porque no me cuadran las cosas. A ver, mirad, el óxido de hierro normal y corriente. Este es el óxido de hierro con el hierro con número de oxidación 2. Número de oxidación del oxígeno, -2. -2 por 1, -2. Para que sume 0, el número de oxidación del hierro es +2. Los números de oxidación del hierro son 2 y 3. Eso si os lo sabéis, mejor. Si no lo sabéis, para formular, estrictamente hablando, no os va a hacer falta, pero bueno. Bueno, depende del tipo de formulación que queráis utilizar. Pero bueno, en este caso, yo quiero saber el número de oxidación del hierro, me sale 2, vale, perfecto. Esto, en nomenclatura stock, sería óxido de hierro 2. Si lo quiero nombrar como con nomenclatura de composición, óxido de hierro a seca. Porque el mono se puede quitar, sería monóxido de monohierro, pero los monos los puedo quitar. Este sería el óxido de hierro a secas, que es la nomenclatura que yo os recomiendo cuando tengáis que nombrar vosotros. ¿Vale? Sin embargo, si yo me vengo a este de aquí arriba, intento averiguar el número de oxidación del hierro, al oxígeno le supongo que tiene -2, entonces -2 por 2, -4. Y el hierro tendría que tener +4. No puede ser. Luego, entonces, no se trata de un óxido, sino de un peróxido. Porque en los peróxidos el número de oxidación del oxígeno es -1, no -2. ¿Vale? Entonces, de esa manera puedo sospechar, no, en este caso ya estoy seguro, de que esto es un peróxido, no es un óxido. Entonces, para nombrar un peróxido tengo dos formas de nombrar. La nomenclatura de composición.
que es la que, insisto, la que yo recomiendo, porque en la nomenclatura de composición nombro el compuesto de derecha a izquierda con prefijos numerales. Y ya está. Este, por ejemplo, dióxido de calcio. No, si es en la nomenclatura de composición, se nombra el elemento, no el ion tal, no, el elemento, el que se escribe segundo con la terminación uro, excepto si es oxígeno, que es óxido. Por lo cual, en este caso es dióxido de calcio. Y nombro el elemento de derecha a izquierda. El elemento se nombra de derecha a izquierda. Siempre, o sea, en toda la nomenclatura de composición que vamos a ver, todos los compuestos binarios, los compuestos ternarios, todo lo que vamos a ver, en la nomenclatura de composición se nombra el elemento de derecha a izquierda, con prefijos numerales. Por eso os digo que es la que os recomiendo si tenéis que poner el nombre de un compuesto. Sea el que sea. No sé cuánto tal, derecha a izquierda, con prefijos, ya está. Tan sencillo como eso. ¿Vale? Dióxido de calcio. Este, hexaóxido de dihierro. 6 oxígenos, hexa, y 2 de hierro, di. Ya está, ¿vale? Eso es la nomenclatura de composición. También puedo utilizar la nomenclatura de número de oxidación, en este caso, pero, ojo, que hay que tener un poquito más de cuidado y hay que saberse los números de oxidación. Puedo utilizar la nomenclatura de número de oxidación. Y aquí tengo que tener en cuenta que en los peróxidos el oxígeno tiene -1, no -2. -1, no -2. Y entonces, si yo me voy a este mismo, Fe2O6, quiero saber cuál es el número de oxidación del hierro en este caso. Como es un peróxido, porque, anda, si esto tenía que estar simplificado. Uy, esto va a ser un peróxido. ¿Vale? Si fuese un óxido más, fíjate, 2 por 6, -12. -12 entre 2 tendría que tener el hierro número de oxidación +6, si no lo tiene. No existe. Con lo cual, no puede ser un óxido. Al oxígeno le correspondería -1 por 6, -6. Para que esto dé 0, esto tiene que ser +6. Como tengo un 2, el número de oxidación del hierro sería 6 más 6 dividido por 2, más 3. Y es correcto, ¿verdad? Eso existe. El hierro puede tener número de oxidación 3, tiene 2 y 3. ¿Vale? Hecho este más 6 dividido por este 2, dividido por el subíndice. Y entonces, ¿cuál sería este con nomenclatura de composición? Con nomenclatura de número de oxidación. Peróxido de hierro. Peróxido de hierro 3, efectivamente. Cuando es el examen anterior, no lo sé, todavía no lo habéis puesto. Peróxido de hierro 3. ¿Vale? Entonces yo, a la hora de nombrar vosotros, si tenéis que nombrar, os recomiendo encarecidamente esta. Fijaos qué diferencia, aquí no tienes que saber nada. Directamente hexaóxido de hierro. A la hora de formular, yo te puedo haber dado esta o esta. Si te doy esta, fíjate, está chupado, hay una mosca. Por aquí, menos mal que ya os la he mandado para allá. El truco para que la mosca se vaya es no ducharse en 6 meses. Entonces la mosca... Vale. Del tema anterior, luego no te preocupes que lo vemos, ¿vale? Vale, si yo os pongo cualquiera de estos nombres, por ejemplo, vamos a poner aquí cómo sería formular, vamos a ver, un... Por ejemplo, ¿cómo formularíais el tetraóxido de plomo?
oxígeno y plomo y el 3 en el plomo. ¿Qué 3? Ah, ¿Y dónde? ¿En el plomo? ¿Dónde está el prefijo? ¿En el plomo o en el oxígeno? hay que cambiarlo de sitio o algo así. PB o 4. Ya ¿Cuándo está. se cambiaba eso? No, se cambia cuando cogíamos y aprendíamos cómo se enlazaban, cómo se formulaban, que decíamos, pongo uno, pongo otro, e intercambio los números de oxidación y tal. Eso era una cosa básica. Si yo te digo esto, tú directamente formulas así. Esto es un peróxido, sí. ¿Por qué? Porque en nomenclatura de composición, cuando aparece una O, se dice óxido, independientemente del tipo de compuesto que sea. En nomenclatura de composición. Pues eso, aquí hay un oxígeno, pues dice óxido. ¿Cuántos oxígenos hay? 4, tetraóxido. Todos los números de oxidación de... Tenéis yo os recomendaría la tabla que os di, esa que bueno, no la he dado. Os voy a poner el documento de este. Es que lo tengo que revisar porque hay errores. Es un documento que me han pasado. Está tomado de las recomendaciones. A ver, la UPAC sacó una nomenclatura nueva en el 2005, ya hace 15 años, estamos en el 2020, con unos cambios radicales en cuanto a la forma de nombrar y tal. Estamos ya intentando ir explicando esta nomenclatura en los centros y por eso lo estamos dando de esta manera ya. Antes no se daba así, directamente se daban las tradicionales, las tarantas. De esa nomenclatura que tiene todas las posibilidades habidas y por haber, un montón de compuestos inorgánicos que vosotros ni siquiera vais a ver, la Real Sociedad Española de Química hizo un extracto con una serie de recomendaciones según el nivel educativo. Entonces, para vuestro nivel, lo que estoy haciendo es seguir las recomendaciones de la Real Sociedad Española de Química, que es lo que hemos acordado en el departamento. Entonces, nos vamos a ceñir a esto. Criterios, ya os lo he dicho, a la hora de nombrar, si yo pongo una fórmula y os pido un nombre, cualquier nombre correcto es válido. ¿Vale? Incluso la nomenclatura más tradicional de anhídrido hipocloroso, que no creo que nadie la utilice, ese nombre, si tú lo pones y el nombre es correcto, yo te lo doy por válido. Porque cualquier persona que sepa química, que tenga ciertos conocimientos, ese nombre lo va a identificar de forma inequívoca con el compuesto y ya está. O sea, por ejemplo, NH3 o H2O, si lo vemos como agua o como agua, lo ponéis como agua directamente. Y NH3 lo ponéis como amoníaco directamente. Pero si no me acuerdo en ese momento, puedes poner tridruro de nitrógeno, no pasa nada. ¿Vale? Bueno, este sería el tetraóxido de plomo. ¿Cómo lo formulo? Que es una nomenclatura de composición tan sencillo como eso. Es que el nombre me está diciendo la fórmula. El nombre me está diciendo que tengo que escribir de derecha a izquierda 4 de oxígeno y 1 de plomo. Ya está. Es tan sencillo como eso. Pero si quiero formular, por ejemplo, y te digo, por ejemplo, peróxido de estaño 2. De vez en cuando me hace cosas raras esto, así. Peróxido de estaño 2. Entonces, a partir de nombre formular, con la nomenclatura esta de número de oxidación es un poquito más complicado, porque sé que es un peróxido, con lo cual tengo que poner estaño, símbolo del estaño, SN, peróxido O2. Y ahora, el ion peróxido tiene valencia, número de oxidación 2, ese número de oxidación 2 se lo pongo al estaño. A ver, el ion peróxido es este y tiene número de oxidación -2. ¿Vale? Pues ese 2 se lo pongo al estaño. Tiene 2 y 4. En este caso, en este compuesto, 2, porque lo pone ahí. Y el 2 del estaño se lo pongo al peróxido. Entonces, ahora ya quito este paréntesis y me quedaría SN2O4. Lo puedo simplificar quedándome el, el oxígeno con un subíndice par. Sí. Esto lo puedo simplificar como SNO2. Siempre se puede simplificar siempre que en los peróxidos, siempre que al oxígeno le quede un
un subíndice par. Por eso por ejemplo, el peróxido de hierro 3 no lo puedo simplificar, porque me quedaría FO3, no puede ser. Aquí me queda SNO2, sí puede ser. Entonces, por eso, ¿por qué os recomiendo yo esto? Fijaos, mucho más sencillo, con diferencia. Pero sea peróxido en 2 que están en números romanos, iría al estaño. Este es el número de oxidación del estaño. Esto es un caso en el que yo te doy el nombre y tú tienes que formular. Por eso, pero en el 2 que está en números romanos, ¿dónde lo ponéis? En números romanos está el número de oxidación del estaño. Claro, ese 2 se lo pones al peróxido, aquí. Este 2 es este 2 de aquí es ese. Pero si no fuera un peróxido, Si fuera un óxido de estaño, óxido de estaño 2. Entonces sería estaño y en vez de poner O2 de peróxido, pondría oxígeno. El 2 del oxígeno se lo pongo al estaño, el 2 del estaño al oxígeno y me quedaría SNO. Pero, y ese ya no sería un peróxido. Porque le has puesto 2 al estaño. Porque le has puesto 2 al estaño. A ver, esto fíjate, es un óxido y esto es un peróxido. El ion óxido es este, O 2 menos. El ion peróxido es este, O2, 2 menos. Entonces, combinación de oxígeno con estaño, actuando el estaño con número de oxidación 2. Símbolo del estaño. Símbolo del oxígeno. El número de oxidación del oxígeno se lo pongo al estaño, 2. El número de oxidación del estaño se lo pongo al oxígeno, 2. Y ahora simplifico. ¿Vale? Por eso os recomiendo de verdad encarecidamente esta. Ojo, que si yo os pongo este nombre, tenéis que saber hacer esto. Tenéis que saber hacer esto. ¿Vale? Bien, hay un conjunto de compuestos que en realidad son ternarios, pero que se formulan como si fuesen binarios por la simpleza de la formulación, que son los hidróxidos. Ya los conocéis, son los hidróxidos. Que son combinaciones de un metal con el ion hidróxido. El ion hidróxido es el ion OH-1. Tiene número de oxidación 1 menos 1. ¿Cómo se nombra? Bueno, la fórmula general es esta. Símbolo del metal, el grupo OH, y el número de oxidación del metal se lo pongo a esto. Porque como el número de oxidación del OH es 1, el metal va a tener siempre un 1. Con lo cual siempre van a ser así. ¿Cómo se nombra? Puedo utilizar la nomenclatura de composición, que es la que yo recomiendo, y por ejemplo tendría este. Hidróxido de, perdón, que se me olvida a mí el hidróxido de aluminio. Hidróxido de sodio. Y fijaos, cuando el subíndice del grupo OH, del ion hidróxido, cuando el subíndice es un 1, el paréntesis no necesito ponerlo. ¿Vale? El paréntesis no hace falta ponerlo. Cuando
Su índice es un 1. Y los monos, como veis, no los pongo. No pongo monos. Los monos los vamos a mandar a paseo. Este, por ejemplo, el hidróxido de sodio, esto es la sosa. Esto es la sosa. Vale, ¿cómo sería la nomenclatura? Hidróxido de aluminio 3. Espera. De número de oxidación. En la nomenclatura de números de oxidación se pone el número de oxidación del metal, normalmente es un metal, entre paréntesis y con números romanos cuando tiene más de 1. Cuando solo tiene 1 no es necesario ponerlo. Y el aluminio solo tiene el número de oxidación 3. Con lo cual, este, con nomenclatura de número de oxidación, sería directamente hidróxido de aluminio. Hidróxido de aluminio. No se pone porque el aluminio solo tiene un número de oxidación. Como no pueda, cuando solo tiene 1, es que no puede ser otro. Por eso hay que saberse los números de oxidación, es muy conveniente saberlos. Si lo escribes, ¿qué pasa? Que está mal. Esto no se pone. Yo soy de los que todavía ponen la tilde en el solo. ¿Qué le vamos a hacer? Solo tiene... ¿Se puede tilde en solo? Ahora no. Antiguamente el solo adverbio, es decir, el que se puede sustituir por solamente, llevaba tilde para diferenciar el solo de estoy solo. ¿Vale? Solo estoy solo. Ese primer solo es con acento, con tilde. El segundo no. Ahora la Real Academia Española de la Lengua le ha quitado la tilde a ese solo adverbio. Se lo ha quitado. ¿Y cuándo se pone la O para distinguir? Porque hay personas que ponen O con acento. Ah, eso es una costumbre. Eso es cuando decir esto o esto otro. Hay muchas veces, que yo incluso muchas veces lo pongo, fíjate, la hago con acento, con tilde. Yo creo que esa no hay que ponerla, pero yo no sé si es una costumbre de ver en libros. ¿Sí? No sé, cuando es más pero si no que no. No me acuerdo, entonces yo no me acuerdo. Segundo, déjame que termine. Vale, nomenclatura del número de oxidación. Si el elemento sí que tiene distintos números de oxidación, tiene varios, entonces sí que lo tengo que indicar. Como por ejemplo, en este caso sería, aquí sí tengo que poner hidróxido de hierro y aquí sí que tengo que poner el 3. Porque el hierro tiene números de oxidación 2 y 3, entonces en ese caso sí que tengo que indicarlo. ¿Vale? Estos son los compuestos binarios y los hidróxidos, que sería... Tiene 2 y 3, sí. A ver, lo sabes o por el nombre o por la fórmula. O sea, tú no sabes a priori si está o esto. Lo sabes o por el nombre o por la fórmula. Aquí en este caso el número de oxidación 3, o si yo te digo el nombre hidróxido de hierro 3, es 3, ¿sabes? Lo sabes. Por el nombre o por la fórmula. Si está actuando con uno o con otro. Puede actuar con las dos. El óxido de hierro 2, el óxido de hierro 3. ¿Tú te refieres a cómo sé yo cuándo va a actuar con 2 o cuándo va a actuar con 3? Bueno, pues eso a priori no lo sabes. El 3 este de aluminio no se pone. Porque claro, como el aluminio solo tiene un número de oxidación, solo puede ser 3, no puede ser otro. Entonces no se pone. Entonces, hidróxido de hierro 2, Sí, existen dos, el hidróxido de hierro 2 y el hidróxido de hierro 3. El hidróxido de hierro 2 sería este. Y este sería hidróxido
de hierro 2. En nomenclatura de composición, trihidróxido de hierro, dihidróxido de hierro. Puede haber esos dos. ¿Cuándo es uno, cuándo es otro? Pues, ¿qué quieres que te diga? Este es el hidróxido de hierro primero. Normalmente en la naturaleza, el hierro empieza formando el óxido y el hidróxido de hierro 2 y luego se oxida a óxido o hidróxido de hierro 3. Normalmente, pero que eso no... A efectos de formulación te da igual. Exactamente igual. ¿Vale? Y si en vez de ponerle así entre paréntesis le pones a lo 3 y a la 3. No, eso está mal. No se puede. Vale. Ojo, este 3 afecta a los dos. A la hora de calcular una masa molar, por ejemplo, si yo quiero calcular la masa molar del hidróxido de aluminio, son la masa atómica del aluminio, que creo recordar que era 27, creo, no me hagáis caso. Y luego, de oxígeno hay 3 en esta molécula, 3 por 16, hidrógeno hay otros 3, 3 por 1. Vale, pero no se escribe nunca así, AlO3H3, nunca. Porque esto indica que va junto siempre el oxígeno con el hidrógeno, siempre va junto, siempre va junto, siempre va junto. ¿Vale? Bien, vamos a meternos esto lo vamos a practicar, ¿no? lo vamos a practicar, pero no mucho, con compuestos ternarios. Como pretendemos. Compuestos ternarios. Y ojo que esto yo no sé si el año pasado lo visteis o no. ¿No disteis química? No. Pues a mí sí me suena. Yo a en el tercer trimestre, pero claro. Guau. Hicimos eso de SNP, eso. Sí, configuraciones Me de han dado 200 cosas para poner eso, pero sin explicar, y había una combinación. Espérate, antes de pasar a los compuestos ternarios, una puntualización sobre esto para que os quede claro, lo voy a poner aquí en una pizarra aparte. De los hidruros, voy a poneros aquí una puntualización sobre los hidruros. ¿Vale? Es que no quiero dejarlo pasar porque si no luego va a ponerlo. Si recordáis el orden de esta tabla que os puse aquí el primer día que hablamos, esta. Fijaos en el orden de esta tabla. Fijaos dónde está el hidrógeno. Fijaos dónde está el hidrógeno. Aquí, mirad. El hidrógeno en esta tabla está aquí. ¿Eso qué significa? Cuando el hidrógeno se combina con cualquier elemento que está a continuación de él en esta lista, es decir, desde el nitrógeno hacia la izquierda, todos, se escribe primero el símbolo de este elemento, de cualquiera de estos, y luego el del hidrógeno. Y aquí justo cambia el orden. Ya cuando se combina con cualquier elemento de estos dos últimos grupos, del 16 y 17 de la tabla periódica, es decir, los anfígenos y los halógenos, el orden cambia. Se escribe primero el símbolo del otro elemento y a continuación el del hidrógeno. ¿Vale? Se nombran como hidruro, dihidruro, monohidruro, el mono no se pone, pero bueno. O con nomenclatura de número de oxidación, hidruro de no sé cuánto está. ¿Cuándo se escribe primero? A ver, fíjate dónde está, aquí. Vale, pues todos los que están a la izquierda se escribe primero el símbolo del elemento y luego el del hidrógeno. Y estos dos grupos que están a la derecha se escribe primero el símbolo del hidrógeno y luego el del elemento. Acuérdate como referencia cómo es el agua. El agua es H2O. ¿Cómo es el amoníaco? Ha cambiado el orden. Pero hay una pregunta. ¿Por qué está allí hidrógeno? Porque lo han colocado ahí. A ver, esto es un orden parecido, no exactamente igual, un orden de electronegatividad. Eso lo veis en química de segundo bachillerato. Y por eso el hidrógeno por electronegatividad le corresponde estar ahí. Es más electronegativo que el nitrógeno, pero menos que el oxígeno. Y le corresponde estar ahí. Entonces,
Pero ¿y cómo nos vamos a aprender eso? ¿Que cómo vais a aprender esto? Muy sencillo, tenéis que tener un poco en mente la tabla periódica, es muy fácil. Porque, a ver, de combinaciones binarias que hemos visto combinaciones binarias de metal con un no metal, que son las sales binarias. Y aquí siempre el metal está aquí a la izquierda y el no metal a la derecha. Con lo cual siempre se escribe primero el metal y luego el no metal. Siempre. Hemos visto combinaciones con oxígeno, los óxidos, tal. Excepto con esta última fila, en el resto de los casos siempre se escribe el otro elemento y luego el oxígeno. En esta última fila, de hecho yo creo que tenemos aquí algún ejemplo. Óxidos, no, no he puesto ningún ejemplo. Ah, míralo. Dicloruro de heptaoxígeno. Porque es justo, flúor, cloro, bromo, yodo, los últimos, el oxígeno se escribe primero. En los peróxidos, el orden es el mismo que hemos dicho. Y ahora, en los hidruros, por lo que hay que tener en cuenta que el hidrógeno, en vez de estar aquí, que lo colocan en la tabla periódica, en este orden está aquí. Los gases nobles están ahí, pero como no se combinan, no aparecen para nada. Vale, entonces esa es la precaución que tengo que tener con los hidruros. Y luego, los hidruros, hay algunos que tienen nombres propios. ¿Vale? Entonces, el hidruro se fórmula general. Fórmula general de los hidruros. El hidruro es XHX hasta el grupo 15. Es decir, como el hidrógeno tiene número de oxidación 1, el elemento que se combina con él va a tener siempre su índice 1, ¿vale? Y el número de oxidación de este se lo va a poner al hidrógeno. Por ejemplo, yo qué sé, PaH2, dihidruro de calcio, LiH, hidruro de litio. Y cuando se trata de elementos de los grupos 16 y 17, entonces tengo HX, X. Grupos 16 y 17. Por ejemplo, H2O. Por ejemplo, HCl, el oxígeno del 16 y el cloro del 17. ¿Vale? Existen unos cuantos hidruros que tienen nombres propios. Y esos nombres propios se aceptan. Son los siguientes. Borano. Son nombres que son admitidos, son nombres propios. En vez de llamarlo trihidruro de boro, tú lo puedes llamar borano. Y está admitido, o sea, es perfectamente válido. Con el carbono, metano. Este es súper importante cuando veamos química orgánica. Con el carbono, metano. Con el silicio, silano. ¿Vale? Borano, metano, silano. Con el nitrógeno, amoníaco, o, y este O con acento, azano. Amoníaco o azano. Fosfano. Con fósforo. Pone pH3. pH3. Para mí el pH mide solo el fosfano. Dime. Que cuando mides el pH3 el fosfano, estás midiendo el pH. ¿Cómo se pone? Que cuando, por ejemplo, cuando mides el pH de agua, está midiendo... No, eso no tiene nada que ver. pH, además de pH, la P es minúscula. ¿Vale? Es una escala de acidez, no tiene nada que ver con esto. ¿Y la H qué significa?
Es que la acidez se mide con la concentración de protones en el agua. P, en realidad, la P minúscula de pH, la P minúscula significa menos logaritmo. Bueno, Es un operador matemático que significa menos logaritmo. Pero bueno. no queremos. Bueno, con arsénico, arsano. Ahí no falta más H. No. Perdón. Sí. No. Vale. Creía que decías que arsano se escribe con H. No, efectivamente, perdona. Aquí falta H3. Cierto, cierto. Arsano, de arsénico, arsano. Y con antimonio, estivano. Con antimonio, estivano. Y ya, ¿Más? sí, del grupo 16, agua. Del grupo 16, agua. ¿Te puedo preguntar mis dudas? Ya 10 minutos. ¿Qué hora es? Ahora, cuando termine esto, me pregunto lo que queda. Vale, ojo, las combinaciones con hidrógeno de los elementos del grupo 16 y 17, que son las siguientes, aparte del oxígeno que forma el agua, tengo el H2S, H2SE y H2PE. ¿Vale? Oxígeno, azufre, selenio, teluro. Y del grupo 17 tengo el HF, HCl, HBr y HI. Esto es el sulfuro de dihidrógeno o sulfuro de hidrógeno a secas. A ver, en nomenclatura de composición vamos a ponerlo ya está. Dihidrógeno. Sulfuro de dihidrógeno. Seleniuro de dihidrógeno. ¿Y por qué aquí tienes dióxido? Porque no hay oxígeno. Ah, verdad. Telururo de dihidrógeno. Fluoruro de hidrógeno. Cloruro de hidrógeno. Bromuro de hidrógeno. Y yoduro de hidrógeno. En algunos casos veréis escrito ioduro. Yo tengo la costumbre de poner yoduro. Yoduro de hidrógeno. Bueno, pues fijaos, estos 7 compuestos forman un grupo especial de compuestos. No. El agua es esto. El agua está ahí. Ahí está el agua. Bueno, estos 7 compuestos forman un grupo especial de compuestos que son los ácidos hidrácidos. Vaya nombre es este. Son ácidos porque tienen un comportamiento de ácidos, liberan protones en disolución acuosa, son corrosivos, se comportan como ácidos, ¿vale? Y además, como son ácidos con hidrógeno, se llaman hidrácidos. O sea que los nombrecitos se las traen, pero son así. Bueno, pues en ese caso, cuando están en disolución acuosa y solo cuando están en disolución acuosa, se pueden nombrar como ácido sulfídrico, ácido selenídrico, ácido telurídrico, ácido fluorhídrico, ácido clorhídrico, ácido bromhídrico
y ácido yodhídrico. Pero no puedes hacer los ácidos hidráulicos. Solo en disolución acuosa. Pero los ácidos hidráulicos son los sólidos, tipo los 7. Sí. Es decir, estos 7, cuando estos 7, por ejemplo, el ácido sulfídrico, bueno, sulfuro de hidrógeno, vamos a ser, ¿vale? Es un gas a temperatura ambiente, es el gas que le da el olor característico al huevo podrido. O sea, el olor a huevo podrido es sulfídrico. Sulfuro de hidrógeno. Bueno, si ese gas yo lo disuelvo en agua, forma una disolución que es ácida, se comporta como un ácido. Bueno, pues en esas condiciones, cuando está disuelto en agua, se puede llamar ácido sulfídrico. Este sería sulfídrico, de azufre, selenídrico, de selenio, telurídrico, de teluro, fluorhídrico, de flúor, clorhídrico, de cloro, bromhídrico, de bromo y yodhídrico, de yodo. El fluorhídrico, por ejemplo, es un ácido capaz de atacar al vidrio. De hecho, en el laboratorio no se puede manejar material de vidrio cuando se está trabajando con ácido fluorhídrico, porque ataca al vidrio. ¿Qué material se utiliza? El plástico. En este caso se utiliza plástico, para que no lo ataque. O sea, que disuelve el vidrio, pero no el plástico. Sí. Los ácidos normalmente a los plásticos no les hacen nada. En el laboratorio se utiliza material de vidrio porque es más limpio, más fácil de lavar, etcétera, etcétera, etcétera. Transparente, se ve mejor, pero con fluorhídrico no se puede. De hecho, el esmerilado, el vidrio esmerilado, este que es como translúcido y tal, una de las formas de hacerlo es con fluorhídrico. Porque ataca al vidrio, es capaz de atacar al vidrio. Vale, bueno, voy a dejarlo aquí, no voy a seguir con los compuestos ternarios, porque si no vamos a empezar algo que no tiene sentido. Dejo de grabar y ya me dedico a contestarle a Annalise las preguntas que tengo. Pero hay que fijar la fecha. Ah,